Menudo día para ser ingeniero. Hace apenas unas horas, SpaceX ha vuelto a lanzar un cohete Falcon 9, pero lo que llevaba dentro no era más de lo mismo. Era una nueva pieza de un puzzle que está cambiando literalmente la forma en que el mundo se conecta. Bienvenidos a El Próximo Framework en Ingeniería. Si es tu primera vez aquí, nuestro objetivo es simple: desgranar la ingeniería que está construyendo el mañana para que tú puedas ser parte de ella. De hecho, tenemos un curso completo en el canal dedicado a la ingeniería de satélites, con todos los fundamentos, desde la mecánica orbital hasta los sistemas de comunicación. Te dejo el enlace en la descripción, pero hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a analizar en profundidad el satélite que acaba de subir ahí arriba. Primero, vamos a describir qué es exactamente esta nueva bestia tecnológica, el Starlink V3, y por qué representa un salto cuántico respecto a todo lo que había antes. Y segundo, una vez que entendamos el hardware, nos pondremos el sombrero de arquitectos de sistemas para explorar los increíbles desarrollos que se podrían construir sobre él utilizando inteligencia artificial. Quédense, porque esto no va de Internet más rápido, va del siguiente sistema nervioso del planeta. Para entender la revolución que supone el nuevo satélite Starlink V3, primero tenemos que darle el debido respeto a su predecesor, el V2 Mini. No se deje engañar por el nombre Mini. Estos satélites son auténticas proezas de la ingeniería, pero de una ingeniería de optimización. Imaginen que tienen una maleta de un tamaño específico, el cohete Falcon 9, y su trabajo es meter dentro la mayor cantidad de tecnología y capacidad posible. Eso es el V2 Mini. Con una masa de hasta 800 kilogramos y unos paneles solares que le dan un área de 116 metros cuadrados, cada uno de estos satélites ya era 4 veces más capaz que las primeras versiones de Starlink. Cada V2 Mini es una central de datos en miniatura, capaz de gestionar un ancho de banda de unos 96 gigabits por segundo. Y no solo eso, introdujeron una mejora crucial en su sistema de propulsión. Pasaron de usar Krypton a usar argón en sus propulsores de efecto Hall. Esto les dio 2.4 veces más empuje y mucha más eficiencia, permitiéndoles maniobrar en órbita y retirarse de forma controlada al final de su vida útil. Son el pilar actual de la red, los caballos de batalla que han permitido a Starlink consolidarse. Pero aquí es donde llega el cambio de paradigma. La filosofía detrás del V2 Mini era: ¿cómo adaptamos nuestro satélite a las limitaciones de nuestro cohete, el Falcon 9? Con el V3, SpaceX ha invertido por completo esa ecuación. La pregunta ya no es ¿qué cabe en el cohete? La pregunta es ¿qué cohete necesitamos construir para lanzar el satélite que realmente queremos? Y la respuesta a esa pregunta es Starship. El satélite Starlink V3 no es una mejora, es una refundación. No está diseñado para caber en un Falcon 9. Es tan grande que solo el gigantesco Starship puede ponerlo en órbita, y este simple hecho lo cambia todo. Pasamos de una ingeniería de optimización a una ingeniería de escala masiva. Vamos a ponerlo en cifras para que se entienda la magnitud del salto. Un satélite V2 Mini pesa, como mucho, 800 kilos. Un V3 pesa 2.000 kilos, 2 toneladas métricas. Es casi 3 veces más masivo. Los paneles solares de un V2 Mini le dan una envergadura de unos 13 metros. Los del V3, una vez desplegados, alcanzan los 60 metros. ¡60 metros! Eso es más que la envergadura de un avión Boeing 737. Es una auténtica estación de energía solar voladora. Y toda esa energía tiene un propósito: el rendimiento. Un satélite V2 Mini, que ya era impresionante, ofrecía 96 gigabits por segundo de capacidad de descarga. El V3 está diseñado para ofrecer 1 terabit por segundo. ¡1 terabit! Esos son 1000 gigabits por segundo. Es más de 10 veces la capacidad. En la subida de datos, el salto es aún más brutal, de 27.6 gigabits por segundo en el V2 Mini a unos 200 gigabits por segundo en el V3, un aumento de casi 24 veces. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Un solo lanzamiento de un Falcon 9 puede poner en órbita unos 22 satélites V2 Mini, añadiendo a la red una capacidad total de unos 2.1 terabits por segundo. Un solo lanzamiento de Starship podrá desplegar unos 60 satélites V3. Hagan la cuenta, 60 satélites por 1 terabit cada uno. Un solo lanzamiento de Starship añadirá 60 terabits por segundo de capacidad a la red. Es más de 20 veces la capacidad añadida por misión. Estamos hablando de un cambio de orden de magnitud. Para lograr esto, el V3 ha sido rediseñado desde cero. No se trata solo de hacerlo más grande. Para manejar 1 terabit por segundo, se genera una cantidad inmensa de calor. De hecho,
Uno de los factores que limita el rendimiento real de los V2 Mini es precisamente la gestión térmica. A veces tienen que reducir su potencia para no sobrecalentarse. Los V3 vienen equipados con radiadores mucho más grandes y eficientes, diseñados específicamente para poder operar a máxima potencia de forma sostenida. Y para garantizar la reliabilidad, los sistemas más críticos, como los procesadores y los transceptores, son redundantes. Si uno falla, el sistema de respaldo entra en acción. Pero quizás el cambio más estratégico y fascinante del V3 no está en su tamaño ni en su potencia, sino en su posición. Los satélites V3 operarán en una órbita mucho más baja. Mientras que los V2 Mini vuelan a unos 550 kilómetros de altitud, los V3 lo harán a unos 330 kilómetros. Acercar el satélite 200 kilómetros a la Tierra tiene consecuencias enormes. La primera es la latencia. La latencia es el tiempo que tarda la señal en ir y volver. En telecomunicaciones es el enemigo a batir. Al reducir la distancia, la latencia cae en picado. El objetivo de Starlink con esta nueva arquitectura es ofrecer latencias consistentemente por debajo de los 20 milisegundos, con promedios de 12 a 15 milisegundos. Para que se hagan una idea, eso es el rendimiento de una conexión de fibra óptica de alta calidad. Esto hace que el servicio sea perfectamente viable para videojuegos online, operaciones financieras de alta frecuencia y cualquier aplicación en tiempo real. Claro que en ingeniería no hay almuerzo gratis. Bajar la órbita tiene una contrapartida: el arrastre atmosférico. A 330 kilómetros, aunque nos parezca el vacío absoluto, todavía hay suficientes partículas para frenar al satélite constantemente. Esto significa que su órbita decae mucho más rápido y su vida útil es más corta. Necesitarán usar sus propulsores más a menudo para mantenerse en posición. ¿Cómo es esto viable económicamente? De nuevo, gracias a Starship. La idea es tener una cadencia de lanzamientos tan alta y un costo tan bajo que reemplazar y actualizar la constelación constantemente no solo sea posible, sino que sea la estrategia principal. Además, esto tiene una ventaja colateral muy importante. Un satélite que falla o llega al final de su vida reingresa y se desintegra en la atmósfera mucho más rápido, mitigando el problema de la basura espacial. Ahora bien, hemos hablado del tamaño, la potencia y la órbita. Pero ¿cómo se comunican estas bestias entre sí y con nosotros en Tierra? Aquí es donde entramos en el corazón de la tecnología: las antenas de arreglo de fase y los enlaces ópticos. Para explicarlo, vamos a hacer un pequeño desvío y mirar la antena que tiene un usuario de Starlink en su casa, la famosa Dishi, porque el principio es el mismo. Esa antena no es una parabólica tradicional. Si la abriéramos, encontraríamos una placa con aproximadamente 1280 pequeñas antenas individuales. Cada una es tan pequeña y por sí sola su señal es increíblemente débil, incapaz de llegar a un satélite a 550 y mucho menos a 330. Gracias, Ana. Continúo yo. Aquí es donde ocurre la magia, conocida como beamforming o conformación de haz, que se basa en un principio de la física llamado interferencia constructiva. Aquí va nuestra analogía del día. Imaginen que están en un estadio enorme y quieren que su voz llegue al otro lado. Si gritan solos, nadie les oirá. Pero, ¿y si consiguen que 1280 personas griten exactamente la misma palabra al mismo tiempo? Las ondas de sonido de cada persona se sumarían, creando una onda de sonido combinada y potentísima en una dirección específica. Eso es la interferencia constructiva. El sistema de Starlink hace exactamente eso, pero con ondas de radio. Alimenta a las 1280 antenas con la misma señal, perfectamente sincronizada en fase. El resultado es que la energía de todas ellas se suma en un haz único, estrecho y ultrapotente, capaz de establecer un enlace de comunicación claro con el satélite. Se estima que el haz resultante es unas 3.500 veces más potente que la señal de una sola antena. Pero eso no es todo. El satélite se mueve por el cielo a 27.000 kilómetros por hora. ¿Cómo lo sigue la antena? No hay motores moviéndola. Lo que hace es dirigirlas electrónicamente. Volviendo al estadio, imaginen que en lugar de gritar todos a la vez, organizan una ola, donde cada sección de la grada grita con un minúsculo retardo respecto a la anterior. La dirección de la onda de sonido combinada ya no sería recta, se inclinaría. Controlando con precisión de picosegundos el retardo o desfase de la señal que llega a cada una de las 1280 antenas, el sistema puede apuntar el haz de gatos a cualquier punto del cielo en un cono de 100 grados, de forma instantánea y sin mover una sola pieza mecánica. Ahora, imaginen esa misma tecnología pero a una escala mucho más grande y más sofisticada, a bordo del propio satélite V3, y no solo para hablar con la Tierra, sino para hablar entre ellos. Aquí es donde entra la segunda pieza clave, los enlaces ópticos intersatelitales, o OISL. Cada satélite V3 está equipado con terminales láser de nueva generación. Esto les permite crear una red de malla en el propio espacio.
Los datos ya no tienen que bajar a una estación terrestre para luego volver a subir a otro satélite. Un paquete de datos puede viajar de un satélite a otro, atravesando continentes y océanos, enrutado a través de esta autopista de luz en el espacio. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. La luz viaja aproximadamente un 47% más rápido en el vacío del espacio que a través del cristal de una cable de fibra óptica. Esto significa que para una conexión intercontinental, por ejemplo, de Nueva York a Sydney, la ruta más rápida ya no es a través de los cables submarinos que cruzan el Pacífico. La ruta más rápida es subir los datos al primer satélite Starlink V3, que estos viajen de satélite en satélite por encima del globo a casi la velocidad de la luz y bajen de nuevo justo en el destino. Starlink V3 no compite con la fibra óptica, en muchos casos la supera. Tenemos por tanto un hardware sin precedentes, satélites de 2 toneladas con paneles solares de 60 metros capaces de procesar 1 terabit por segundo, volando en una órbita ultra baja para una latencia mínima y conectados entre sí por una red de malla láser más rápida que la fibra óptica. Pero eso no es todo. Tener todo este hardware es solo la mitad de la ecuación. ¿Y cómo se gestiona una red de miles de nodos superpotentes que se mueven a 27,000 km por hora, donde la topología de la red cambia cada milisegundo? ¿Cómo se decide a qué usuarios dar más ancho de banda? ¿Qué ruta es la óptima para un paquete de datos? ¿O cómo evitar una colisión con un trozo de basura espacial? Hacer esto con reglas preprogramadas es simplemente imposible. Aquí es donde entra la inteligencia artificial, convirtiendo una constelación de satélites en una red cognitiva global. Veamos los posibles desarrollos que esta plataforma permite y lo haremos de forma ordenada. En primer lugar, tenemos el cerebro de la constelación, la gestión de la red. La propia SpaceX ya ha mencionado que el V3 incorpora un software de enrutamiento de señal impulsado por inteligencia artificial. El problema es que la demanda de Internet no es uniforme. Una ciudad consume muchísimo ancho de banda por la noche, mientras que el Océano Pacífico, a esta misma hora, casi nada. Un estadio de fútbol durante un partido necesita una capacidad gigantesca, pero una hora después esa demanda desaparece. Una IA puede analizar patrones de tráfico históricos y en tiempo real para predecir la demanda. De esta forma puede reasignar dinámicamente la capacidad de la red, quitando ancho de banda de los beams apuntando a zonas vacías y concentrándolo en las áreas de alta congestión. Es una gestión de recursos proactiva, no reactiva. Pero esto va más allá. Con la red de malla láser, encontrar la ruta óptima para un paquete de datos es un problema de optimización infernal. Podríamos ver algoritmos de aprendizaje por refuerzo, donde una IA en cada satélite aprende por sí misma cuál es la mejor ruta en cada momento, considerando la carga de sus vecinos y la latencia, para asegurar que los datos siempre viajen por el camino más rápido. El segundo principio clave es la optimización de cada conexión individual. La comunicación entre la antena del usuario y el satélite se ve afectada por la atmósfera. La lluvia, las nubes densas o la nieve pueden degradar la señal. Una IA podría analizar la calidad del enlace en tiempo real, midiendo la tasa de error, y ajustar sutilmente la forma y la potencia del haz de radiofrecuencia para atravesar mejor esas interferencias. Es como si nuestro haz de luz se enfocara y desenfocara inteligentemente para pasar a través de la niebla. Además, cada pocos minutos la antena en tierra tiene que cambiar de un satélite que se va a otro que llega. Una IA predictiva podría analizar la trayectoria y la carga de todos los satélites visibles y elegir no solo el siguiente, sino el satélite óptimo para garantizar la conexión más estable durante los próximos minutos, haciendo que el cambio sea totalmente imperceptible. En tercer lugar, está el piloto automático orbital. Con miles de satélites, la prevención de colisiones es una tarea titánica. Una IA a bordo, alimentada por datos de posicionamiento globales, puede predecir trayectorias de colisión con otros satélites o con basura espacial y ejecutar de forma autónoma la maniobra de evasión más eficiente, usando la mínima cantidad de combustible para maximizar la vida útil del satélite. Esto es particularmente crítico en la órbita baja de los V3, donde cada gota de propelente cuenta. Y también podríamos hablar de mantenimiento predictivo. La IA puede analizar constantemente la telemetría de miles de satélites, voltajes, temperaturas, rendimiento. Usando modelos de detección de anomalías, podría predecir un fallo inminente en un componente, activar el sistema de respaldo y marcar ese satélite para su reemplazo en el próximo lanzamiento de Starship, antes de que afecte a los usuarios. Finalmente, y aquí es donde especulamos un poco sobre el futuro que esta plataforma habilita, entramos en el terreno de los nuevos servicios. Los satélites V3, con sus procesadores avanzados y su enorme capacidad, no tienen por qué ser simples repetidores de señal, podrían convertirse en nodos de computación en el borde, en el espacio. Imaginen un sensor de IoT en una plataforma petrolera en mitad del océano. En lugar de enviar todos los datos brutos a través de la red, podría procesarlos directamente en el satélite V3 que lo sobrevuela, recibiendo solo el resultado final. Esto reduciría drásticamente la latencia y el ancho de banda necesarios. O pensemos en clientes gubernamentales o corporativos que necesiten una red privada global y ultra segura.
Una IA podría configurar dinámicamente una subred virtual dentro de la malla de enlaces láser, aislando su tráfico y garantizando las rutas más seguras, adaptándose en tiempo real si un nodo se ve comprometido. Lo que SpaceX está construyendo va mucho más allá de dar internet a zonas rurales. Están desplegando una infraestructura global, una plataforma de computación y comunicaciones distribuida con una capacidad de inteligencia sin precedentes. El Starlink V3 no es solo un satélite más grande y más rápido, es la plataforma sobre la que correrá una nueva capa de inteligencia global. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que tratamos en este canal. El futuro de la ingeniería no está solo en diseñar mejor hardware, sino en la fusión de ese hardware con software inteligente y autónomo para crear sistemas que antes pertenecían a la ciencia ficción. Si te ha volado la cabeza pensar en esta red cognitiva orbitando sobre nosotros y quieres seguir entendiendo cómo se construyen estos nuevos frameworks de ingeniería, este es tu sitio. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para no perderte nada y únete a la conversación en los comentarios. ¿Qué otras aplicaciones se te ocurren para una plataforma como esta? Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo Framework.